Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a este espacio de compartir. Espero que habéis pasado un verano muy bonito y bueno, estamos de nuevo con nuestra próxima invitada. Este programa, este programa que estamos ahora grabando, se trata realmente, está dirigido a las personas que les gustaría tener una ayuda, un apoyo, un acompañamiento en cuanto a la superación de un duelo. Si has perdido un familiar, eh, pues, o un ser querido, esta entrevista te puede ayudar porque hoy tenemos con nosotros a una persona que ha pasado por eso, ha superado y hoy en día está ayudando a muchas personas desde su experiencia. Y básicamente este espacio es para compartir esta historia extraordinaria de una persona real que está con nosotros. Y bueno, sin más, doy la bienvenida a mi querida Mercedes. Buenos días, Mercedes. Buenos días, Susana. Bueno, un placer de verdad estar aquí y muy agradecida porque hayas creado este espacio y por poder formar parte de él hoy. Muchísimas gracias a ti por aceptar mi invitación, que llevamos meses que lo hemos agendado, pero bueno, lo Sí. hemos agendado para septiembre y te agradezco muchísimo también bueno, que estés aquí, dispuesta a ayudar, a compartir tu historia, que realmente es conmovedora y puede ayudar a muchísimas personas que necesitan apoyo en ese sentido. Entonces, vamos a empezar contigo, con tu historia. ¿Dónde se originó? ¿Dónde empezó realmente tu historia? ¿Cómo empezarías tu historia si quisieras hacer una especie de narración? Bueno, pues mi historia empezó naciendo, claro. Claro, sí, sí. Ahí, bueno, naciendo. Previo en el embarazo, pero empecé ahí con ese nacimiento que ya de por sí fue intenso para mi madre, sobre todo, porque vino con alguna complicación y hubo ahí algún comentario que, bueno, como hablamos de ir superando y trabajándonos cosas, fue una cosa que también me tuve que procesar o que trabajar en su momento, porque esas complicaciones llevaron a decir al médico, bueno, que o su vida o la mía en ese momento. Gracias a Dios, pues salimos las dos adelante, tanto mi madre como yo. Y es verdad que he llevado ahí también, desde el nacimiento, pues esa parte de casi me cargo a mi madre al nacer. Así que, bueno, ¿Has ahí tenido empecé. Ahí. esa sensación? ¿Realmente la has sentido de decir casi me cargo a mi madre en ese sentido? No al comienzo, pero sí en algún momento, cuando he expuesto este capítulo de mi vida, este momento en el que nací, sí que me salía el decir, casi mato a mi madre. Y aunque no conscientemente tenía el valor de las palabras que estaba diciendo, yo no era consciente de ese valor que estaba metiendo, pues sí que profundizándolo un poquito me di cuenta de la potencia que estaba transmitiendo al decir casi me cargo a mi madre. Es que fuerte, sí. Y fue, sí, por eso cuando me has dicho, ¿cuándo comienza la historia? Bueno, pues sí, comienza ahí y comienza con este detalle que, bueno, que trajo su repercusión y que hubo que sanarlo y dejarlo ir también, sabiendo que, bueno, fue puntual y que aquí estamos las dos dando guerra, cada una en su camino. Sí. Bueno, y después, ¿cuándo fue más o menos? ¿Con qué edad fue cuando eras capaz de pronunciar esas palabras, siendo consciente lo que eso significa? ¿Con qué edad más o menos? Pues eso fue bastante mayor. O sea, Ujú. bastante mayor, te digo, porque bueno, cuando me preguntas, ahí empezó mi historia, y es verdad que mi historia no tengo mucho recuerdo de la infancia, porque hubo un hecho concreto cuando tenía 11 años
que es como si me dejase atascada ahí, me dejó un poco atascada en la vida o un poco cerrada. Entonces, mi memoria del previo se nubiló un poquillo. Con 11 años falleció mi padre y a raíz de ahí es verdad que me metí muy hacia adentro mía. Me hice, yo creo, vamos, creo, me hice muy introvertida y muy... me cerré bastante hacia el exterior. Entonces, las cosas que he ido superando me han ido saliendo como de más mayor con cuentagotas, ¿vale? Hubo como un corte ahí hacia la vida, yo he seguido viviendo y, bueno, he tenido historias y demás, pero sí desde ese momento siento que hubo un corte de conexión hacia el sentir, sobre todo, con la vida. ¿Se puede decir que a raíz de esa experiencia de fallecer tu padre, como que has creado una especie de coraza, de querer interiorizarlo, no querer exteriorizarlo? Y claro, no haber, no haber expresado el sentir o las emociones, ¿a eso te refieres? Sí, totalmente. A Claro. eso me refiero. Es verdad que yo creo que cuando vives algo muy intenso y no eres capaz de procesarlo en ese momento, de alguna manera para seguir sobreviviendo tú te proteges. Y la manera de protegerte es, bueno, hay muchas. La mía fue en ese momento cerrarme a sentir. O sea, mi coraza fue muy grande y me cerré a sentir lo que yo tenía dentro, porque el dolor que tenía era muy grande. De mayor o de más mayor es cuando empezó a salir, cuando empecé a conectar con ese dolor y cuando di espacio y pude acompañar también a que ese dolor tuviese su espacio, su lugar y su momento, que en aquel entonces pues no salió. Y a eso me refiero, sí, corté las emociones en aquel entonces. Tú también me has contado que bueno, tienes una hermana que Ujú, lo ha vivido de otra forma, que ujú. lo ha vivido como si fuera el opuesto, ¿no? Sí. De vivir esa experiencia. Entonces, ¿cómo lo has visto? Desde tu punto de vista, ¿cómo has visto a tu hermana, o sea, exteriorizar esas emociones? Vale, sí siento que su manera de exteriorizarlo fue distinta, pero ahí sí que te añado, siento que el corte con las emociones de alguna manera también se dio. ¿Vale? Es verdad que ella, su manera de procesarlo fue más hacia afuera. Ella es mucho más extrovertida, es expone y expresa mucho más que yo en ese sentido. Y bueno, ella lo sacó así, yo lo saqué hacia adentro, o lo vivió hacia afuera, y yo lo viví más hacia adentro. Su rebeldía fue más hacia afuera y la mía fue más de quedarme congelada. O sea, fueron dos maneras muy diferentes de al final vivir un hecho con el mismo fin, que al final fue que de alguna manera hay un corte con esa parte emocional. Ujú. ¿Vale? Es verdad que la parte externa una la vive hacia afuera y la otra, que soy yo, la vivió a modo congelamiento o congelación, Sí. ¿vale? Pero las emociones de alguna manera se quedaron atascadas en ambas. Ujú. Y ha sido una cosa que a posteriori o cuando ya hemos sido más mayores o hemos tenido la capacidad de poder recogernos a nosotras mismas, Ujú. ¿vale? Porque es verdad que... Dime que te Sí, sí, ibas a sí, decir. porque hablas de recogeros a Ujú, vosotras mismas. Claro, de alguna forma, en ese sentido, habéis tenido, bueno, o al menos tú hablamos de ti, que has tenido la facilidad de conectar con las terapias alternativas, ujú, porque según me has contado, tu madre pues de alguna forma tenía ya una conexión con eso, que eso no es lo habitual, porque normalmente cuando conectamos con
terapias alternativas, de conectar, pues es o bien a través de una crisis, por nuestra cuenta, etcétera, etcétera. Pero de alguna forma tú ya lo tenías como más, era algo más natural, ¿no? En tu entorno, por decirlo de esa forma. Entonces, ¿en qué punto has decidido tú que realmente, porque claro, tu padre fallece a los 11 años, tienes esa, digamos, te construyes ese mundo interior de no querer exteriorizar, y en qué punto realmente decides o empiezas gestionar esa emoción, esas emociones estancadas, eso lo que has guardado todo ese tiempo. Vale, de manera consciente, toda esa gestión me vino a raíz del segundo hecho importante que sucedió en mi vida, del segundo duelo que viví. De manera consciente, ¿vale? Desde el momento que falleció mi padre hasta los 27 años, que es, ahora expondré el otro hecho importante, lo fui viviendo de manera inconsciente. O sea, la vida me iba trayendo momentos, situaciones. Como decías, mi madre siempre ha estado vinculada con las terapias alternativas y, bueno, siguiéndola a ella, pues iba a un curso de Reiki, a cursos de constelaciones, a no sé qué. O sea, estaba ahí en contacto con las terapias, pero era más por inercia, por decirlo así. ¿Vale? No fue una decisión de decir, voy a esto. Y a raíz del fallecimiento de mi marido, previo a, tuve la sensación cuando empecé la historia con él, que iba a haber un antes y un después en mi vida. Y efectivamente a raíz de ahí es cuando ya empecé a ser consciente de todo lo que había acumulado, de todo lo que tenía que sacar, que además pues de alguna manera se duplicó en esa época. Y fue a raíz de ahí que empecé a meterle más atención, a ponerle consciencia, a ir, bueno, a ir, y igualmente la vida me lo trajo, me dio la posibilidad de poder estar trabajando en esas terapias alternativas, en este caso en constelaciones familiares, y a raíz de ahí empecé a sacar, a dar espacio, a profundizar en el dolor, en el enfado, en la desconexión. Empecé a darme permiso nuevamente para que la alegría, la vida, empezase a entrar en mí otra vez. Y fue a eso, a partir de los 27, o sea que aun estando en contacto con las terapias de mucho tiempo atrás, de manera consciente fue ya pues casi con 30 años. Vale, por ejemplo, tú hablas mucho, bueno, hablamos de terapias alternativas o complementarias. Entre tú y yo nos entendemos, pero claro, a lo mejor nos están escuchando, nos están viendo personas que no tienen ni idea. Entonces, lo que es la palabra, terapias complementarias, a veces puede sonar a chino o a raro, ¿no? Que somos raros o raras. Entonces, sí, un poquito, pero realmente se trata de lo natural, ¿no? De volver a conectar con esa esencia de una misma. Entonces, ¿cuál de las terapias complementarias te ha ayudado o te ha movido o era un conjunto? ¿Cuál de las que más te ha ayudado? Bueno, la que más tiempo he estado dedicada en recibir o en nutrirme de ella y en la actualidad en facilitarla ha sido en constelaciones sistémicas. ¿Vale? Que se hace un trabajo muy familiar, muy energético, entras en patrones inconscientes que, bueno, que ayudan a poner luz, siempre desde un respeto a lo que ha ocurrido, a lo que se ha vivido y con una mirada hacia el futuro, con esto que hay, cómo sigo caminando en la vida y cómo gestiono esto que me ha ocurrido, cómo le saco lo mejor para
para poder seguir mirando hacia adelante, porque si no, pues en muchas ocasiones yo me he visto mirando hacia atrás y me he visto mirando muy a la energía de esa gente, de esas personas tan importantes en mi vida que se fueron en su momento. Me he visto enganchada en esa parte. Energéticamente, es verdad que físicamente estás aquí y estás viviendo, pero tu parte energética se queda en esa persona que se fue, a la que tanto amabas, o esa persona que tan importante era para ti. Y para mí las constelaciones, bueno, pues me han hecho agradecer todo eso y recuperar y recoger de nuevo en mí toda esa energía y esa atención que había dejado en esos hechos que ocurrieron en mi vida. Por ejemplo, yo ahora mismo te voy a hacer una pregunta y es claro, es una pregunta desde mi lugar, pero claro, te estoy preguntando para que expongas tu punto de vista. A ver, cuando se nos va una persona, un ser querido, cuando se nos va, nos quedamos, como dijiste antes la palabra, ¿no? Enganchados. Nos quedamos ahí con un enganche energético. Y es como se podía decir que es como no ser capaz de dejar ir, no ser capaz de vivir en presente, no ser capaz de ver qué es lo que brinda esa. Porque claro, siempre digo, si ocurre un hecho, por más doloroso que sea, eso es, digamos, un puente hacia una mejor versión de uno mismo. Esa es mi creencia, al menos, ese es mi punto de vista. Entonces, en este sentido, eh, hay un apego, entonces, ¿no? De no querer aceptar esa situación. ¿Cómo, claro, desde mi punto de vista es algo normal, en que, bueno, físicamente está aquí la persona y cuando se va, decimos, bueno, pues se fue y no lo acepto, no quiero aceptarlo, estoy enfadada, estoy. ¿Cómo fue ese proceso realmente? Porque habrá mucha gente que quiera saber cómo ha sido el proceso, dónde estaba el punto de reflexión tuya de decir, ok, pues yo veo esto como es, la situación, lo acepto, lo dejo ir, ¿cómo ha sido? Aparte de sí, has estado en constelaciones, vale, perfecto, que es muy importante porque ha sido uno de los puntos, digamos, de apoyo de poder ir caminando ya hacia la vida, hacia algo más consciente. Pero, ¿dónde fue? ¿Qué es lo que se te pasaba por la cabeza? ¿Qué es lo que sentías? Bueno, de primeras, lo que se me pasaba por la cabeza fue enfado total, y no por la cabeza, sino mi cuerpo. Mi cuerpo y toda mi emoción era de enfado con la vida, de enfado con la gente, de nadie me entiende lo que yo estoy pasando, y podría decir que caí hasta en una parte un poco victimista. Uh-huh. También al cerrarte y no dejar a la gente de alrededor que te pueda dar, que puedas recibir de ellos, de alguna manera te acorazas más y bueno, lo mío fue muy reactivo en el sentido de si es que encima nadie me entiende, o sea, fue pues eso, mucho enfado, sí, hubo mucho enfado. No es que se te pase por la cabeza porque yo creo, para mí en esos momentos no fue decir, uy, he perdido tal, voy a ver qué hago para estar fenomenal. No, o sea, las emociones han estado ahí, ya te digo, en un primer momento fueron muy colapsadas y luego han estado, pero de manera reactiva. Hasta que ahí sí que puedo decir que he tenido la suerte que la vida me ha ido poniendo gente alrededor que me ha brindado unos espacios que para mí han sido muy sanadores. Espacios de cursos, por ejemplo, pues de emociones. ¿Vale? Es verdad que está muy bien que saquemos el enfado y es verdad que a lo mejor no es muy viable sacarlo en el día a día, pero hay espacios en los que puedes sacar todo ese enfado, liberarte de él, porque al final son movimientos energéticos. No es tanto encajarlo de la cabeza, sino es que todo ese atasco emocional, que es una energía que se ha atascado ahí, lo puedas sacar en enfado, en lloro en algunos momentos,
bueno, como venía. No sé si me he ido de la pregunta que me has hecho. Sí, 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 no, Que me he liado. realmente has estado exponiendo ahora mismo el proceso que has pasado, de eso se trata, porque ese proceso creo que es el de los más comunes. Entramos en la espiral de pobrecita de mí, de estoy pasando por esto, se ha ido esta persona, no me entienden, me enfado. Todo eso lo que dices es un cúmulo, es una bomba, es una bomba Sí, sí lo es. emocional. Y el peligro es que te quedes ahí. Yo creo, o siento que es sano también que pases por ahí. Sí, Es claro. una parte de, forma parte de. La cuestión es que no te quedes ahí. Porque si te quedas en la parte también de víctima, es cuando no se va a producir ese crecimiento en ti. Claro, ahí está el punto. Ese crecimiento en ti, claro. ¿Qué nos pasa también en el día a día? Pues que nos enfocan mucho a la vida, pero no nos hablan de la muerte y de la pérdida. Y la muerte y la pérdida es algo que se da en cada momento dentro de nuestra vida, en manera más pequeña o manera más grande, perdiendo a un ser querido, ¿vale? Pero se da en el día a día y somos muy de apegarnos a todo lo que tenemos alrededor, sin saber que todo es impermanente, o sea, que va a pasar. Exactamente, es como Las el... personas que tenemos cerca, las circunstancias, los trabajos, las emociones mismas. Muchas veces tenemos miedo también de meternos en ellas porque parece que se nos va a ir la vida. Estás triste, vas a entrar en la tristeza y no vas a volver a salir. Mm, Y todo lo contrario, o sea, entras y a lo mejor estás un tiempito o normalmente entras y sales reforzada de haber vivido eso en su intensidad, no desde la cabeza, sino de haberlo vivido realmente. ujú. Haber dejado que esa energía que te decía antes salga y se exprese. Claro. La muerte siempre ha sido tratada como una especie de tabú, ¿no? Mm, Algo malo. A ver, forma parte de la vida. Es muy fuerte que un ser querido se vaya, por supuesto. mm, Pero debemos ser conscientes todos que nacemos y nos vamos. Y todo lo que nos rodea se irán tarde o temprano. mm, Y todo se transforma. Es una filosofía que yo llevo aplicando durante muchos años, que por supuesto tampoco soy de esas personas que digo, lo entiendo y tal, vale, cuando toca, toca. Y toca vivir esas emociones. mm, Claro, lo que está diciendo, adentrarse en las emociones da mucho miedo, da mucho vértigo, pero mm, realmente es que cuando una persona decide conscientemente adentrarse, verlo y no quedarse anclado en esa emoción, sale reforzado, la persona mm, sale reforzada totalmente. totalmente. Entonces, no hay que tenerle miedo, no hay que... hay que aceptar, eso sí es verdad que todavía por nuestra condición humana, en forma general, nos cuesta, ¿no? No está físicamente, ¿no? Es un movimiento muy potente, Mm, pero también por lo que toda la cultura, lo que es a nivel general se nos han ido inculcando, ¿no? De que la muerte es un tabú, es algo malo, etcétera, etcétera. Fíjate, en las filosofías orientales, la muerte significa transformación. ujú. No se va, sino se transforma. Hay una metáfora que me encanta, que es lo de me lo acabas de recordar viéndote beber de la taza, ¿no? Los tibetanos, creo que son los tibetanos, ¿cómo se llama? Comparan la vida, la energía, con una taza de té. Una taza de té que cuando la taza se rompe, que es realmente el físico, cuando se va, el té no se va, no desaparece, solamente se transforma y cambia de forma, ¿no? Entonces esa es la filosofía bueno, en Oriente es algo normal, que ven la muerte como parte de la vida y es la parte de la transformación de un ser vivo, que es algo de fluir, pero aquí se nos ha inculcado lo contrario, ¿no? Ahora bien, que cada uno crea lo que quiera creer,
¿vale? Que cada persona tiene sus creencias y es totalmente respetable cualquier cosa que cualquier persona crea. Y si lo quiere ver de una forma, pues bueno, que la muerte, que es el final, lo que sea, perfecto. Pero el hecho en sí es que la persona que se va, tú te quedas aquí. A ver, ¿qué haces contigo? ¿No? Con tu persona. ¿Qué haces con esta persona que está ahora mismo pasándolo de la forma que lo está pasando? ¿Lo estás pasando mal? ¿Te duele? ¿Estás enfadada? Etcétera, etcétera. Esa es la cuestión. ¿Cómo gestionar eso, lo que te está pasando? Lo que tú sientes que no te deja vivir, no te deja avanzar, ¿no? Que estás ahí con ese pesar, con ese dolor, ¿no? Entonces ahí está tu historia, que entras tú, que tú has podido superarlo, porque esto es una historia de superación. Hemos dicho que la muerte ocurre todos los días en nuestra vida, de mayor o menor medida, y hay que entenderlo como tal y saber cómo gestionarlo. Entonces, me encanta tu historia porque realmente yo cuando te conocí, supe que había algo fuerte por tu forma de expresarte, por tu forma de hablar. Y digo, esta mujer ha pasado por temas muy importantes. Y cuando realmente me contaste tu historia por encima, me la has contado y digo, esto puede ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque precisamente la gente cuando pasa por ese tipo de duelo, ¿no? O sea, por el duelo en sí, que es que se va un ser querido, se quedan estancados o tardan muchísimo más de lo normal, ¿no? Cuando realmente el duelo es un proceso natural. Hay que aceptarlo como tal, hay que aceptar eso, ¿no? No hay que luchar contra, ay, no, porque tengo que ser fuerte, no, bueno, hay que permitirse, hay que permitirse. Efectivamente, sí. Ahí estás tú, que realmente has, de alguna forma, a tu manera, has visto el proceso, has vivido y ahora mismo estás en un punto, yo te veo resplandeciente, te veo Espejos, te decía antes que era. sí, 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 somos espejos. Y lo que estás ahora mismo haciendo es ayudar a las personas, precisamente con las herramientas que tú misma has utilizado para tu superación y puedes inspirar a mucha gente. Entonces, aparte de las constelaciones, ¿qué otras herramientas has podido conocer, has podido utilizar como apoyo de pasar esa situación? Bueno, a mí las herramientas que más me han ayudado ha sido acompañamiento, ha sido, o sea, el propio acompañamiento que yo he recibido, ¿vale? A través de la escucha, básicamente. Es simplemente sentir que tienes un espacio en el que te puedes exponer sin sentirte juzgada por lo que está pasando. Eso ha sido una de las cosas que más me ha ayudado, ¿vale? Y me ha ayudado a procesar, como decía, toda esa parte de mis emociones. A través del coaching sistémico, en este caso, también ha sido una herramienta que me ha ayudado. Y ha entrado tarde, pero otra herramienta que me ha ayudado mucho ha sido el yoga. El movimiento del cuerpo, dejar que, o sea, para mí esa herramienta ha sido como dar espacio para que todo se vaya posando. Es verdad que el yoga también ayuda a liberar, pero a mí el efecto que me ha hecho ha sido dar ese espacio para que se repose, para que el cuerpo mueva de manera también más sutil, ¿vale? Han sido así las que te expongo un poco, pero vamos, creo que he probado de todo en mi proceso. He probado un montón de terapias, he sido muy de picar, bueno, siempre me ha podido la curiosidad en ese sentido y me ha llamado la atención y he querido conocer. Siento que decías antes que es muy respetable cada uno la opción que quiera coger o la idea que quiera coger a la hora de entender la vida o la muerte. Lo que sí siento que puede ayudar mucho es que ábrete, por lo menos a escuchar la cantidad de posibilidades que hay. Luego te pueden servir a ti como herramienta o no, o puede que te ayude más una o te ayude más otra, o cada uno somos distintos, entonces cada uno vamos a resonar con una de ellas, ¿no? Pero el darte la posibilidad, darte permiso otra vez para poder
valorar desde el conocer, no desde rechazarlo. Que está bien el rechazo, porque el rechazo normalmente lleva un miedo y el miedo te protege. El miedo al final es una forma de protegerte frente a algo que desconoces. Pero bueno, si puedo decir algo es que eso, que conozcas, que te abras, que te informes de otras posibilidades que puede haber a la hora de que te puedan ayudar y aportar en tu día a día y en tu duelo o en tu objetivo. Claro. Y yo, por ejemplo, lo que acabas de decir, que al menos que la gente se abra, que la persona que está pasando por X situación, que se abra, yo siempre lo digo también en mis sesiones, ¿no? Digo, pruébalo, no sé, 7 días. Siempre tienes la posibilidad de volver a lo antiguo. Pero ¿qué pasa? Claro. Cuando ya abrimos, una vez que abrimos esa posibilidad, esa ventana, esa puerta, ¿no? Se descubre una serie de posibilidades infinitas. El volver a lo antiguo ya no es tan cómodo. ¿Vale? Entonces, claro, No ahí vale. está el tema. Y quizás hay una especie de que la gente sabe que a lo mejor le puede resolver, le puede ayudar, le puede enseñar, y quizás es incluso el miedo obviamente, a lo desconocido o a lo raro, porque todavía hoy en día ya se ve las terapias complementarias como algo más natural, más normalizado. Pero fíjate tú, cuando empezaste, hablamos hace unos 13, 14 años aproximadamente, ¿no? Por ahí van. Sí, pues Cuando empecé con con las terapias empecé hace más, de sí, manera muy consciente o más fíjate. consciente, sí, hace 14 años, efectivamente. Sí, eso me refiero de manera Mm, consciente. Pero de manera mm, inconsciente, fíjate que llevan muchos más años. mm, Y claro, en aquel entonces todavía cualquier tipo de terapia complementaria se veía mm. como, esos son aquellos hippies de la aldea. Sí, efectivamente. Bueno, En yo ese te plan. diré a modo anecdótico, sí, de modo anecdótico, hemos comentado que mi madre, bueno, ha utilizado las terapias complementarias desde hace tiempo, o sea, yo las conozco desde pequeña. Ujú. Y la que conoció constelaciones primero fue ella. Y la primera vez que me llevó, o sea, yo fui la primera que digo, ¿dónde se ha metido mi madre? ¿Qué está haciendo? En qué terapia se ha metido en esta ocasión? Y al final fue una de las que más me ha ayudado a mí a poder liberar, a poder sacar y a poder sanar Fíjate. partes mías. O sea, Sí, sí. que fui la primera que la juzgué en aquel Claro. momento a ella. Suele ocurrir que lo que más nos puede ayudar, más nos choca al principio, ¿no? Es Mm. como que yo lo comparo con, ¿tienes miedo? Pues es por ahí. Ay, ¿Sabes? es verdad, Es sí. justamente eso. Y muchas veces el miedo es paralizador y nos dejamos llevar, nos dejamos paralizar por el miedo. Mm. Y he aprendido desde hace muchos años que ¿tienes miedo? Ahí es. Ahí es, y es algo que ayuda, ¿no? De sacar lo mejor. Y ahí sí que te quiero añadir una cosa porque siento que también es útil. Ujú. Como te he dicho antes, el miedo es protector. O sea, cuando sentimos el miedo es porque nos está protegiendo de algo. Y es, para mí, es muy sabio también darte el tiempo necesario. Por supuesto. Porque muchas veces a lo mejor a modo kamikaze, pues quieres, ¿sabes? El miedo, voy por aquí y voy de cabeza. Y puedes hacerte más daño que si realmente te paras a respirar ese miedo. Yo, bueno, hablo así diciendo, te paras a respirar. Bueno, te das el tiempo necesario también. Hablando de duelos, sería como, vale, ponte el objetivo en salir, pero lo que decías antes, date el tiempo de vivir lo que tengas que vivir, de caerte hasta lo más profundo, sabiendo que tu foco está en salir, luego, en seguir caminando, pero da el espacio y el tiempo que muchas veces no nos lo damos y cerramos en falso también algunas heridas o algunos duelos o bueno, yo en su momento me bloqueé y yo estaba estupenda, estaba feliz, estaba muy bien, todo estaba muy bien, hasta que rasqué un poquito y bueno, no estaba todo tan bien, Claro. necesitaba sacar ahí.
Sí, Bueno, hay que darse tiempo también, sabiendo tiempo y constancia ahí para poder continuar el camino. Y bueno, a mí todo esto me llevó a volver a conectarme, a volver a poder sentirme viva, a poder darme permiso también para volver a tener pareja, darme permiso para, bueno, pues para continuar con la vida, para seguir viviendo, para estar presente, para estar aquí claro, con todo el porque bagaje. no hay que olvidarse una cosa muy importante, que cuando una persona está pasando un duelo, precisamente es eso, darse tiempo, darse permiso a su ritmo, pero no hay que olvidarse una cosa, lo que dices tú, justamente el objetivo, que la vida continúa. Y esa persona que se quedó aquí, en este plano, en esta dimensión de momento, tiene que continuar con su vida. Entonces, claro, sí, date tiempo, pero no caigas, no te quedes encerrada o encerrado en esa espiral, ¿no? De dejarte arrastrar. Que cuando tú sientas, permítete, aunque sea ver, escuchar, ¿no? Y me encantó lo que dijiste, que a ti realmente te ayudó el espacio de acompañamiento y de la escucha. Me imagino que hablas de la escucha consciente o escucha activa, ¿no? Sí. Que realmente tú te puedes expresar y la otra parte está ahí sin juzgarte, simplemente por el mero hecho de acompañarte, de darte ese espacio. Es muy bonito porque hoy en día se nos ha olvidado, en forma general, se nos ha olvidado el simple hecho de escuchar a la otra persona. Y no nos sentimos escuchados. No es solamente no escuchar, sino no sentirse escuchada o escuchado. Es un punto muy importante. Y yo he tenido la suerte de también conocer muchas terapias complementarias en mi vida. En esta última década he pasado como tú, ¿no? Como picante, ¿no? He conocido muchísimas y una de las formas que también se me quedó muy anclada en buen sentido de la palabra, fue la escucha. Cuando conecté con diferentes espacios en los retiros, en los fines de semana que se suelen hacer, cuando realmente yo me sentí escuchada. No solamente poder escuchar, porque me encanta escuchar, pero yo sentirme escuchada. Y ahí me di cuenta y digo, cuánta importancia tiene el sentirse escuchado o sentirse escuchada. Simplemente expresar sin tener que estar ahí escuchando la otra parte o me tienes que contestar algo porque sí, porque está en los papeles escritos, porque hay que, tú me dices, yo te contesto. No, simplemente expresar y dejarlo ahí. Porque nos olvidamos muchas veces que el silencio habla mucho. Cuando aprendemos a escuchar el silencio, ahí están muchas respuestas. Entonces, el simple hecho de expresar y no tener que recibir ninguna respuesta, simplemente dejar que llegue algo o que no llegue, simplemente expresarte, es muy terapéutico. Mucho, mucho porque, mira, lo hilo con lo que, bueno, venimos hablando. Yo lo que estoy exponiendo al final es mi vivencia y lo que a mí me ha servido, que puede servir a otras personas o puede no servir. Pero crear el espacio de escucha es como, es tu espacio. O sea, el que te escuchen es que te escuchan a ti, tu historia con tus matices, porque cada uno tiene sus matices y tiene su forma al final de poder traspasarlo y de poder superarlo. Entonces, esos espacios o crear esos espacios a cada persona, a mí me parecen muy sanadores porque yo te puedo decir, pues eso, me ha servido esto, me sirve lo otro, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? Puedes dar eh, consejos, no, pero bueno, puedes proponer, proponer cosas, pero al final es lo que la persona vaya a mover o lo que quiera recoger y lo va a recoger y lo va a hacer a su manera. Entonces, bueno, al final exponer en un espacio, expones lo tuyo, sin juicio, sin que tenga que ser de otra manera. Es válido así, tal y como es y tal y como lo estás exponiendo. Sí, es precioso.
Ahora bien, Mercedes, tú A estás, ver, sí, a ver. ahora. Tú, gracias a las experiencias que has vivido y todas las herramientas que has conocido a lo largo de tu vida, porque son muchas, que yo te he visto en acción, ahora mismo estás también dedicándote a ayudar a las personas a eso, a superar, digamos, bueno, el acompañamiento. O sea, no darle Me, calificativos, simplemente es acompañar, ¿no? me gusta más esa palabra que ayudar. Sí, Yo acompaño, porque me gusta mucho dejar el espacio de la persona. O sea, claro, acompaño al ritmo que ella pueda en cada momento. claro. Entonces, por ejemplo, si alguien nos está viendo y quiere contactar contigo, Ujú, tú tienes una página web que es mercedes10.com. ujú. ¿Y qué otra forma te gustaría que la gente te contacte? Bueno, pueden hacerlo en la web, en la parte de arriba aparecen tanto el teléfono como un mail, que yo si quieres lo facilito ahora y Vale. a través o bien del teléfono o del correo Ujú. estaré encantada de poder recoger cualquier tipo de pregunta, duda o bueno, si quieren acompañamiento, pues encantada de Vale. poder Vale, de hacerlo. todas formas, yo debajo del vídeo pondré todos los Mm, datos, facilitaré para que las personas te puedan contactar fenomenal. fácilmente, ¿vale? Ujú, Y genial. bueno, antes de finalizar la entrevista, ¿te gustaría de alguna, tienes algo que te gustaría decirle a las personas que están ahora mismo pasando por una situación difícil, pasando por un duelo, por la pérdida de un ser querido? ¿Qué es lo que les dirías ahora mismo? Mm. Bueno, en esos momentos es que yo creo que todo lo que se diga externo muchas veces sobra. O sea, en esos momentos ayuda el estar ahí, simplemente muchas veces con el silencio. Entiendo que hay que decir algo también porque es la parte de nuestra mente la que nos ayuda a engancharnos a decir, ay, eso puede que me valga, ¿no? ¿Qué les diría? Que se den el espacio que necesiten para, para sacar lo que llevan dentro, que lo den su espacio y iba a decir que no caigan en la parte de víctima, porque al final todo lo que vivimos de alguna manera consciente o inconsciente lo recogemos para aprender y si lo pueden enfocar por ahí, pues seguramente puede que les traiga más beneficio que el quedarse en la parte de víctima. En la parte de víctima. Ujú. Que entiendo que no es fácil, que he escuchado siempre todo suena muy bonito, que otra cosa es pasarlo y pasarlo, bueno, pues tiene su dureza, pero una vez lo pasas y lo traspasas, el poder volver a conectarte con la vida, el volver a seguir caminando con todas las cosas maravillosas que la vida nos trae y nos aporta, porque es verdad que se lleva unas, pero trae otras. Si queremos poner el foco ahí, está. O sea, es donde queramos enfocar la mirada y si la ponemos en las cosas maravillosas, seguro que las encuentran. Y, y que si lo necesitan, busquen gente que les pueda acompañar en ese tránsito y en ese momento en el que están viviendo, que, que aunque no se lo crean, pues la gente de alrededor les quiere y seguro están deseando poder ayudarles o acompañarles en ese camino. Vale, maravilloso. Muchas gracias, Mercedes, por un mensaje tan bonito e inspirador. Sobre todo un mensaje de esperanza, porque en esos Mm, momentos las personas necesitan, quizás, aunque fuera inconsciente, esa esperanza de que todo va a estar bien en algún momento, todo va a mejorar, ¿no? Entonces, muy bonito lo que has dicho. Pues un placer. Mercedes, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros, por estar dispuesta a exponer tu historia
para poder inspirar, ayudar, acompañar, llamémoslo como queramos, pero por tu presencia, por tu tiempo, que eso es muy valioso. Entonces, gracias. Gracias a ti, Susana, y a, bueno, a todas las personas que puedan estar escuchándolo, que lo escuchen y si les aporta un poquito de luz en ese momento en el que están pasando, pues vamos, será el mejor regalo. Así que exacto. un placer, de verdad. Vale, pues como siempre seguimos en contacto, gracias. Esta entrevista se emitirá, pues el día que se emitirá pondré todos los datos y bueno, estamos en contacto como siempre, ¿vale? Un placer, un beso Muchas muy gracias. grande y a todos. Chao, Hasta chao. luego.